Perfecto, ahí estamos. A ver, está ya Andrea, está David, Ángel, Silvia, Cristian, Kelly. Nos falta Jorge. Estoy poniendo mi nombre, profe. Ah, ya. Estoy... No se preocupe. Tranquilo, no se preocupe. Ujú. ¿Ya estamos? Jorge Muñoz. Ya. Perfecto. Ahí creo que estamos ya suficientes. No se olviden, por favor, de poner su micrófono en silencio para poder empezar y cualquier duda que tengan, ahí sí lo ponen en activo. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio ya a la materia. Sin más, con Jorge ya vamos a trabajar para cualquier tipo de información que tengamos, al igual cualquier tema que tengan ustedes, cualquier duda. Recuerden que el docente es calificado cada 3 meses, pero no esperemos tanto tiempo. Si es que ustedes ven que la metodología no es la adecuada, con mucho gusto. Yo soy un profesor muy flexible en el tema, muy abierto en el tema de cambiar la metodología. Entonces no esperen a los 3 meses para poner una queja. Díganlo con mucha confianza, con mucha sinceridad, con mucha franqueza. Para el objetivo es poder mejorar. Recuerden que aquí la persona más importante es usted como estudiante. ¿Sí? Entonces el gran objetivo es que usted lleve de esto un buen aprendizaje. Entonces, por favor, eso sí, háganlo con toda tranquilidad. Vamos viendo. La materia que nosotros tenemos se llama Administración de Recursos Humanos. Permítanme un segundito. Ya. Administración de recursos humanos. Posiblemente hablaremos muy poco como administración de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ahora la tendencia ya no es a recursos humanos, sino a la palabra talento humano. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este semestre? ¿Cómo funciona el departamento de talento humano? Ya no del tradicional, posiblemente del difícil departamento que nosotros conocíamos como recurso humano. Ya vamos a ver las diferencias entre talento humano y recurso humano, pero no nos vamos a encargar, vamos a estudiar desde qué punto va cambiando en la historia el nombre, pero vamos a estudiar netamente qué es el talento humano, para qué sirve el talento humano y cómo hace el departamento dentro de la empresa para buscar el personal, para traer el mejor personal y para mantener al personal el mayor tiempo posible dentro de la organización. De esto netamente se trata esta materia. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener dentro de la materia, más que todo dentro de esta semana? Vamos a elaborar estrategias a fin de atraer candidatos calificados, retener empleados deseables, motivar a los colaboradores a mantener el compromiso de la organización y ayudar a los empleados a crecer, a desarrollarse. La materia como tal, el objetivo de la materia está en cómo traigo el mejor personal y cómo hago que ese personal se quede con nosotros el mayor tiempo posible dentro de la empresa. Para que la persona se quede el mayor tiempo posible dentro de la empresa, obviamente necesita siempre estar, sus metas personales tienen que estar alineadas con sus metas
corporativas, es decir, tiene que crecer y desarrollarse dentro de la empresa. Vamos a ver también cómo implementar un modelo basado en resultados de gestión de talento humano con un enfoque en competencias. Ya vamos a ver lo que es una competencia. ¿A qué va alineado esto de la contratación por competencias? Antes, o hace algunos años, o tal vez todavía en algunas empresas, lo único que importaba, lo que único que importa es la hoja de vida como tal. Ahora las empresas han cambiado totalmente su teoría, han cambiado totalmente sus estrategias y ahora lo que más se verifica también es que el trabajador, aparte de tener una hoja de vida que se ajuste al perfil que estoy buscando, tenga competencias natas y a la vez vaya desarrollando competencias dentro de la empresa. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Introducción a la administración del capital humano. Aquí ya comenzamos a cambiar un poco las terminologías, ya comenzamos a hablar ya de capital humano. ¿Qué es el capital humano? Simplemente decimos que nosotros somos, o la empresa es, un ente lleno de personas para satisfacer y mejorar la condición de vida de otras personas. Somos personas que trabajamos para otras personas. El proceso es muy importante. Los sistemas son muy importantes, el capital financiero es muy importante, pero realmente lo que importa en la organización es la persona como tal. ¿Sí? Hay un pequeño principio dentro de la atención al cliente que dice, como me tratan en mi empresa, yo trato a mi cliente. Desde aquí viene la premisa que hablamos del capital humano. ¿Sí? Abajo tenemos un cierto gráfico que nos dice lo mismo, ¿no? Lo más importante dentro de una empresa es la gente. El proceso, el dinero es importante, pero realmente lo que importa es la gente. Un colaborador, se puede decir, un colaborador capacitado, un colaborador motivado, un colaborador que está creciendo en función a su vida personal es mucho más valioso que cualquier proceso que exista. ¿Sí? Hay algunas palabras que me gustaría que ustedes los vayan anotando porque de aquí van a hacer su primera tarea, que es hablar de un mapa conceptual. Van a tener ustedes ciertas diferencias en palabras. Primero, me gustaría que ustedes en su mapa conceptual hablemos primero cuál es la diferencia de recurso humano y talento humano. Primer función. Yo voy a explicarles aquí, pero quiero que ustedes utilicen sus propias palabras. Recurso humano versus talento humano. Primero, jefe versus líder. Siguiente, empleado versus colaborador. Grupo versus equipo. ¿Sí? Con este sinnúmero de palabras, y vamos a sacar muchos más en el transcurso del semestre, ustedes podrán ir entendiendo cómo va cambiando el mundo y cómo van cambiando los significados. Recurso humano versus talento humano, jefe versus líder, empleado versus colaborador y grupo versus equipo. Vamos a llegar al punto en esta materia que ya las primeras palabras, recurso humano, jefe, empleado y grupo, no las vamos a utilizar. ¿Sí? No queremos utilizarle dentro de esta materia porque estamos hablando de talento humano y no queremos usar esas palabras. Ya no queremos hablar de un supervisor, ya no queremos hablar de un jefe, ya no queremos hablar de un empleado. Ahora hablamos de un líder, hablamos de un colaborador, de un socio estratégico, inclusive empresas, ya sus empleados, a sus colaboradores, ni siquiera les dicen colaboradores, los dicen socios estratégicos. No importa cuál sea el puesto del colaborador, es un socio estratégico que está en función de ayudar a la mejora de una organización. Vamos a ver un pequeño resumen en esta clase, un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver en el transcurso del semestre y mucho más. Primero, administración de recursos humanos. Voy a hacerles ya en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más a profundidad de esto, pero voy a hacerles una pequeña síntesis de cómo va cambiando el mundo. A partir de la revolución industrial, el ser humano tiene una transformación completa en el mundo, el ser humano tiene una manera diferente de producir y comenzamos a producir en dos sistemas.
Primero comenzamos a producir en un sistema piramidal, donde tenemos en la parte de arriba el jefe o el dueño de la empresa, abajo los subsistemas y por abajo los colaboradores de cada uno. Aparte de eso, tenemos otro nuevo sistema. Ya los productos se comienzan a realizar en serie. Nosotros, ¿alguien decía algo? ¿Alguien? Bueno, profesor, no me integraba, tuve problemas con el internet. De momento me estoy integrando. No se preocupe, bienvenido. Por favor, si es que Gracias. puede ponerle el micrófono en silencio y si tiene algo que comentarnos, con mucho gusto lo activo. Perfecto. Vamos a seguir. Como decíamos, a partir de la revolución industrial, el ser humano comienza a trabajar de manera piramidal. Comenzamos también a trabajar ya en tema de producir en serie los productos y aquí comienza ya a utilizarse la gran palabra de recurso humano. El ser humano viene a ser un recurso. ¿Qué quiere decir un recurso? Simplemente algo reemplazable. Algo que está en una empresa para cumplir una función por cierto número por ciertos años y cuando deja de funcionar al igual que una máquina, simplemente lo reemplazo y se acabó. Ustedes recordarán, muchos de ustedes, de entre sus padres, de entre sus abuelitos, cuál era la tendencia del recurso humano. Mi papá trabajó 40 años en la Contraloría y mi mamá trabajó 30 años en el magisterio. Mi mamá 30 años fue docente de escuela y mi papá 40 años servidor público, casi haciendo las mismas, se puede decir, las mismas actividades. A eso se consideraba un buen recurso. Una persona que entró a los 18 años, a los 20 años de una empresa y toda su vida hizo exactamente lo mismo hasta que se jubiló y muchas gracias. A eso nosotros le llamábamos un recurso. ¿Qué pasa si este recurso no funcionaba? Fácil y sencillo. La empresa lo único que hace, perfecto, usted no funciona, cojo, cambio y pongo otra persona. ¿Cómo cambiar un foco? A esto lo llamamos recurso humano, ¿sí? Pero el ser humano comienza a cambiar. En el año, desde 1970 hasta 1990, empieza una nueva revolución y comenzamos a hablar de la revolución del servicio. ¿Qué quiere decir la revolución del servicio? Comienza a dispararse comienzan a dividirse los monopolios, los oligopolios y comenzamos a entrar en un mercado casi perfecto. ¿Qué quiere decir un mercado casi perfecto? Donde comienzan a tener un mismo producto, muchas empresas comienzan a fabricar, vuelvo a cambiar la palabra, muchas empresas comienzan a fabricar un mismo producto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existe gran variedad de mercado? Esto es muy bueno para el consumidor. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Cadenas de alimentos. Usted, como yo, como todos los que más o menos salimos algún momento a la calle, si es que voy a un centro comercial y voy al patio de comidas, ¿cómo yo interactúo con el mercado? Yo tengo, digamos, $5 para comer y tengo 10, 20 restaurantes alrededor mío. Como consumidor, ¿quién gana? Gano yo. ¿Por qué? Porque yo tengo la oportunidad de escoger por precio, por servicio, por calidad, por rapidez, por comodidad, por gustos, por tendencias, por un sinnúmero de factores, escoger el producto que yo quiera. ¿Qué tiene que hacer entonces el mercado? ¿Qué tienen que hacer las cadenas para que yo vaya a la fila y pueda hacer el pedido? Tienen cada día que mejorar más. Esta revolución empieza más o menos en los 70 hasta los años 90. Comienzan a salir empresas que se convierten prácticamente en rivales netos. Y grandes ejemplos tenemos Macintosh, tenemos Microsoft versus Macintosh, tenemos otra empresa, por ejemplo, Burger King versus McDonald's, ¿sí? Coca-Cola versus PepsiCo y muchas empresas así que comienzan a competir de una manera nefasta, ¿sí? Que comienzan a tener publicidad insana, que comienzan a tener un tema de buscar herramientas para dañar al otro, cuando comienzan a darse cuenta que la mejor manera de traer al mercado no es destruyendo a la competencia, sino mejorando. ¿Sí? La teoría del ser humano no es destruir, sino mejorar. Entonces estas empresas comienzan a transformar ya el recurso humano en talento humano. Se dan cuenta que ya sus colaboradores o sus empleados ya no son los que tienen que hacer las funciones toda la vez la misma función, sino ahora ya necesitan ¿qué? Ser personas empoderadas, necesitan tener ya personas que vayan creciendo dentro de la empresa, necesitan tener personas que tengan una calidez especial, necesitan tener personas que sean innovadoras, que brinden también su voz y su voto al momento de tomar decisiones, porque lo primero que empiezan a darse cuenta es que yo cambio a mi empresa cuando cambio desde adentro. Y aquí viene la teoría
que decía, la atención al cliente depende de cómo me tratan en mi empresa. Dicho desde otras palabras, como me tratan en mi empresa, yo trato muchas veces a mi cliente. No siempre es real esto, pero es una teoría que fue muy respetada en ese tiempo y esto ya comienza a transformar al talento humano. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el talento humano y el recurso humano? El recurso humano es simplemente reemplazable y el talento humano es potenciable. ¿Qué pasa? Pongamos un trabajador. Digamos que un trabajador comete un error muy grave en una planta que le hace perder mucho dinero a la empresa. Si es que fuera un recurso humano, ¿qué hace la empresa? ¿Sabes qué? Quedas despedido, hasta luego, y te reemplazo. En el talento humano dice, no. A ver, veamos, ¿en qué te equivocaste? Todos somos seres humanos, todos podemos equivocarnos, démoste una oportunidad más. Veamos y capacitemos en lo que cometiste el error y ahora en base a esto tú vas a mejorar tu proceso. Claro, ahora les damos herramientas para que se capacite, para que se potencie, le damos el tiempo para que estudie por fuera, para que esta persona cada vez se haga mucho más fuerte, más innovadora, quiera más a la empresa, se quede mayor tiempo en nosotros y a la vez siga ascendiendo. ¿Cuál es la diferencia también al hablar de recurso humano versus talento humano en el tema del liderazgo? ¿Cómo se hacía antes un jefe? Un jefe simplemente a veces era personas que no habían conocido todo el transcurso de la empresa, que no empezaron muchas veces desde abajo, simplemente por un nivel de estudio, simplemente por un favoritismo o por empresas familiares, le tocó ser jefe. ¿Y cómo se comporta? Una persona que no ha tenido, no ha vivido lo que es, lo que es desde abajo, muchas veces toma esa actitud prepotente porque no entiende muchas veces cómo es el comportamiento del ser humano. Entonces, el talento humano, ¿qué es lo que nos dice ahora? El talento humano ahora nos dice que para que llegues a ser un líder, es bueno, no siempre se logra, ¿no? Pero es bueno que una persona haya tenido una trayectoria de vida, no en la misma empresa o pueda ser en la misma empresa, pero una trayectoria en vida desde abajo. Es decir, ¿cómo buscamos ahora el buen líder? La persona que empezó tal vez de asistente, que luego se hizo líder, que luego se hizo analista, que luego se hizo, qué sé yo, fue ascendiendo en el puesto hasta que finalmente llegó a ser el líder ya de marca o el líder de área. ¿Sí? Esa es la nueva tendencia dentro también del liderazgo. Comenzamos a cambiar la palabra, como decíamos, de empleado a colaborador. Ya no buscamos ese tema piramidal, que obviamente en empresas ecuatorianas todavía es indispensable contar con el tema de pirámide, con el tema organizacional desde arriba hacia abajo, porque siempre necesitamos nosotros tener una persona que nos diga qué tenemos que hacer. Ya vamos a hablar sobre eso, la autodirección. Pero ya las nuevas tendencias del talento humano te dicen, ya no queremos tener empleados, queremos tener colaboradores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de un empleado y un colaborador? El empleado es el que recibe órdenes y hace a rajatabla lo que le dicen. El colaborador es el que también está sometido a ciertas normas, pero también tiene su punto de vista. El que te dice, mire jefe, yo tengo una forma de hacer diferente mi trabajo. Deme la oportunidad de hacerlo. Déjeme colaborar en algo más. El colaborador ya es proactivo. Muchas veces el empleado era reactivo. ¿Cuál es la diferencia entre reactivo y proactivo? El reactivo es el que te dice, ¿sabes qué? Yo no hago porque no funciona, esto es así, asado, cocinado. El proactivo es el que te dice, mira, esto no funciona, pero yo te tengo la solución. El proactivo es el que siempre tiene el problema, pero en el otro bolsillo tiene la solución. A esto lo llamamos un colaborador, el que nos colabora día tras día viendo en qué estamos fallando y obviamente viendo en qué podemos mejorar. ¿Cuál es el problema con las empresas? Muchos de nosotros, y sé que muchos de ustedes que están recibiendo esta clase también les ha pasado lo mismo, son colaboradores. Y van donde sus líderes y les dicen, mire, yo tengo algo que podría cambiar y le dicen, a ver. Yo te pagué para asistente, no te pagué para que me digas cómo hacer mi trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Nos cierran ese canal de comunicación y yo nunca más vuelvo a hacer una sugerencia. ¿Sí? Entonces las empresas necesitan, para tener un buen colaborador, necesitan tener un buen líder. Porque no sirve de nada que yo tenga colaboradores empoderados, que yo tenga colaboradores listos para apoyar, que yo tenga colaboradores proactivos si yo tengo un líder o un jefe autoritario o un jefe que no acepta errores. ¿Sí? Entonces, eso para entender. Y dentro del tema que hablábamos de grupo y equipo, aquí también hay un cambio sustancial. ¿Qué nos dice la teoría del talento humano? Nos dice que ya no somos un grupo de trabajo, como decíamos antes.
Nosotros somos un grupo de trabajo y ustedes encontrarán en muchas de las empresas en la misión y visión que dicen, somos el grupo tal. Pero ¿cuál es la diferencia entre un grupo y un trabajo? El grupo va más detallado a lo que es el recurso humano. Un grupo quiere decir que somos un montón de personas que aprendemos entre todos, ¿sí? Y a la final tratamos de cumplir objetivos personales. El equipo cambia. El equipo nos dice que nosotros somos un grupo de personas que trabajamos y aprendemos en conjunto, pero que la meta es en conjunto. Si falla uno, fallamos todos. No es como en el grupo que si uno falla, yo le cambio y venga otro. En el grupo, en el equipo, si es que uno falla, le damos el apoyo respectivo, vemos en qué está fallando, hacemos un FOD humano, vemos sus debilidades, apoyamos con mis fortalezas y salimos todos adelante. El equipo es como tomar un equipo de fútbol. Si es que uno mete un autogol, no pierde el que metió el autogol, sino perdemos absolutamente todos. Estas son las grandes diferencias entre el talento humano y el recurso humano. Desde aquí en adelante nosotros vamos a hablar ya muchísimo de todo y encajado simplemente al talento humano. Pero ahí no se queda todo. El talento humano, a partir del año 90 en adelante hasta nuestros tiempos, también tiene un cambio y le conocemos como la era o la revolución del conocimiento. ¿Qué quiere decir la revolución del conocimiento? En el año más o menos en los 90, en el 2000, comienza a revolucionar el famoso Internet. ¿Y qué nos hace el Internet? El Internet nos hace tener toda la información al alcance de nuestras manos. Nosotros, mediante este aparatito de celular, hoy por hoy tenemos toda la información que queramos. Si yo les digo a ustedes, tienen 5 minutos para consultar y para hacerme un ensayo de qué es la guerra de Vietnam, yo estoy completamente seguro que lo van a poder hacer. En 3 minutos, hasta poner Google, hasta poner Guerra de Vietnam y hasta descargarse, se demorarán 3 a 5 minutos. La información está ahí. ¿Cuál es el problema de la información? Que no todo es real. No existe un pensamiento lógico todavía para entender entre la información y el conocimiento. Entonces, por ello, las empresas ahora le apuestan al conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahora sus trabajadores necesitan desarrollar muchísimo más su parte intelectual para poder distinguir qué es información y qué es conocimiento. Conocimiento es cuando yo tengo diferentes fuentes de información, creo o busco si es que esta información fue verificada o ha pasado por una evaluación y en base a esos argumentos válidos yo hago mi propio criterio. Para poder sacar yo mi propio criterio, por supuesto que necesito tener un mayor conocimiento, una mayor habilidad académica. Y es por ello que la revolución del conocimiento nos ha llevado hasta el día de hoy. Hoy las personas, como ustedes sabrán, años atrás, entre sus papás o sus abuelitos, ustedes recordarán que era suficiente el tema del bachillerato. Una persona con el bachillerato, muchas personas, por ejemplo, bachilleratos técnicos como el Central Técnico, el Don Bosco, era suficiente para su vida profesional. Salía del colegio y usted ya estaba destinado a trabajar 40 años haciendo lo mismo y no pasaba nada. ¿Sí? Luego el tema de la universidad. Usted sacaba un título universitario y era importantísimo. No se necesitaba más. Imagínense que llegábamos al punto de decir en el barrio, miren, ahí es la casa del abogado, del licenciado, porque eran poquitos y eran escasos. Hoy por hoy esto ha quedado en el olvido. Hoy la educación formal se ha convertido simplemente en educación continua. ¿Qué quiere decir? Que ahora el ser humano productivo, mientras yo trabajo, yo nunca puedo dejar de estudiar. Ahora ya no solamente es necesario un título de tercer nivel. Un título de tercer nivel me apoya muchísimo, pero ahora ya necesito un título de cuarto nivel, necesito certificaciones internacionales, necesito un PhD, necesito una preparación académica mayor y demás y demás. Y la empresa no solamente le apuesta a eso, sino mucho a las certificaciones y a las competencias que voy desarrollando y estudiando durante toda mi vida profesional. A esto la llamamos la famosísima era del conocimiento. En este momento, como yo les había comentado, siempre que vamos a tener estas 2 horas, vamos a tener un break de 5 a 8 minutos para que usted haga una pausa activa, levántese, vaya, tome agua, lávese la cara si es que está con sueño y nos conectamos exactamente a las 7:10. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a continuar.
No sé si las personas que faltaban de matricularse ya lo pudieron hacer, por favor. Profe, yo sí me matriculé, no sé por qué no aparezco en la... Déjeme le actualizo. Pero ya se matriculó con el tema del pago. Lo que no hago es lo que usted había mencionado de la solicitud, pero no sé cómo ingresar o cómo realizar eso. Ya, Por favor. en el SIGE, ¿saben qué? Al señor, a Jorge, le voy a enviar el pequeño manual que tenemos. Hay un pequeño manual para que ustedes puedan hacer el tema del diferimiento del pago, para en caso de los que todavía no lo han hecho. ¿Sí? Entonces Sí, yo les, para podernos ayudar. ya, entonces yo en la Profesor, noche les voy a pasar la lista ya con la actualización. ¿Sí? No sé si es que alguien ya lo pudo hacer. No, no, profesor, no, yo no, lo hice, no. pero no sé si todavía consto como matriculado o cómo estoy, en qué estatus. Así que sí me gustaría que nos pase la actualización del listado para saber Con qué mucho situación. gusto. En este momento Gracias. Julio revisémoslo Puga. nuevamente. Revisémoslo. A ver, revisémoslo, veamos si es que ya puedo actualizarlo. Veamos. Veamos si nos permite. Esperemos un ratito que se cargue un poco el sistema y lo vamos actualizando. No se preocupen por eso. Ujú. Séptimo B. Administración. Vamos viendo. Ya. Vamos otra vez viendo la lista. Farinango Eric. No se encuentra, ¿no? Laura González tampoco. Laura González Vargas sí, me parece que sí está. Sí, yo ahorita le escribí eso, perdone por lo siguiente. Ya, perfecto. Trabajo, sí. Perfecto. Silvia también sí está. Sí, profe, presente. Perfecto. Ángel sí estaba. Julio Puga también está. Presente. Estoy aquí. Perfecto. Y Andrea Regalado, que también estaba por ahí. ¿Sí? A ver, voy a tomar la lista de las personas que nos faltan. A ver, por favor, ¿quién nos falta? Nos falta Jorge Muñoz. Muñoz. Presente y Licen. Nos falta Cristian Velastegui. Sí, profe, gracias. Cristian Velastegui. Me falta Kelly Chancusi. Chancusi. Me falta Alex Buse. Sí, profe, presente. Y creo que son las 4 personas que faltan en la lista, ¿no es cierto? No creo que me falta nadie más. Perfecto. Ya. Con estas 4 personas ya les verificamos al final de la noche. Por favor, ya les envío con el compañero Jorge, ya les envío un pequeño instructivo para que puedan hacer este proceso y puedan matricularse. Les repito nuevamente para las personas que se integraron después. La universidad, en vista de la calamidad que está pasando el mundo, tomó la decisión de no cortar los estudios, obviamente, sino darles la facilidad de que ustedes puedan refinanciar el pago para que puedan aparecer en las listas y ustedes puedan hacer la propuesta hasta cuándo podrían hacer el pago de la matrícula. Entonces, independientemente si usted no tiene en este momento el dinero, no hay ningún problema. Usted simplemente hace el proceso de cuándo va a pagar la matrícula, inmediatamente usted ya aparece en los listados. Entonces, esto, por favor, cuando termine esta clase, háganlo para que puedan correr directamente. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora sí. Ya. Nos habíamos quedado, vamos a seguir con la materia. Nos habíamos quedado, estábamos hablando de
la revolución del conocimiento que nos lleva hasta el día de hoy. ¿Cuál es el principio básico de la revolución del conocimiento? Que el ser humano hoy por hoy ya trabaja bajo un esquema de perfil por competencias. ¿Qué quiere decir competencias? Vamos conversando con cada uno de ustedes para ver qué entienden por competencias. Veamos, ¿qué nos dice Eric? Eric, no, Eric no estaba, ¿no? Laura, ¿qué es para ti competencias o perfil de competencias? Por ahí, Laura. Yo creo que el perfil de competencia es aquello que nosotros desarrollamos en el momento que vamos trabajando en algún cierto lugar. Entonces, tenemos cada uno, somos diferentes, entonces vamos desarrollando un perfil único y por eso vamos desarrollando igual las competencias para poder asignarnos dependiendo en eso. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Laura. Ya, vamos a ver qué son las competencias. Competencias, viene primero la persona, el gurú, y por favor anoten porque muchos de los deberes vamos a hacer de esta famosa consultora de talento humano que es Marta Alex. Marta Alex habla que las competencias son las destrezas, habilidades, conocimientos, experiencias natas y que también se van desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Nosotros tenemos ciertas competencias que vamos desarrollando desde nuestros primeros años de vida, inclusive la responsabilidad, la empatía, puntualidad, el pensamiento crítico y demás que nos llevan hasta el punto de ir a una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo, lo primero que se verifica que es que una persona en el transcurso de su trabajo sea responsable, sea puntual, trabaje en equipo, tenga empatía y ciertos principios más. Pero ahora el perfil de competencias que busca ya las empresas es no solamente con lo que viene ya nato, sino lo que yo puedo ir desarrollando. Ejemplo, si yo tengo una persona que es muy buena para realizar un proceso, ¿sí? ¿Qué pasa si esta persona va a ir ascendiendo y va a llegar a ser un líder? Yo necesito que esta persona vaya desarrollando en sí también ya competencias de liderazgo, competencias de análisis de resultados, competencias de trabajar bajo presión, competencias tal vez de un poco más específicas de un pensamiento ya crítico pero analítico. Entonces a esto lo llamamos perfil por competencias. ¿Cuáles las habilidades y qué disposición o qué disponibilidad tiene la persona de ir adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas habilidades que le permitan ser óptimo para un trabajo? Hoy por hoy la tendencia ha cambiado. Hoy se busca que un trabajador vaya cambiando de puestos de trabajo, vaya haciendo un plan de trabajo dentro de la empresa y a la vez vaya desarrollando más habilidades. ¿Cómo logramos esto? Con capacitación, logramos esto con empoderamiento del trabajador, logramos esto con una motivación y más que todo logramos esto cuando el trabajador tiene alineado dos cosas fundamentales. Por una parte, alineado su vida personal, que esté también alineado a su vida de trabajador o a su vida de colaborador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como voy ascendiendo o como voy cumpliendo mis metas personales, estas metas personales también vayan en función de lo que me va brindando la empresa. Ejemplo, ¿qué pasa si es que usted está siguiendo en este momento esta licenciatura en administración de empresas y en su trabajo le dicen, no, a ver, usted escoja? Y eso todavía se ve, ¿no? Que en la empresa le dicen, a ver, escoge. A ver, aquí no hay tiempo para que usted estudie. Usted o trabaja o estudia. ¿Sí? En una empresa más sana, ¿qué le van a decir? Perfecto, tenga el tiempo para estudiar, perfeccione, mejore y venga acá a aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Está cumpliendo sus metas personales y a la vez también va a colaborar para la empresa. A esto decimos un perfil, un desarrollo de talento humano por un perfil de competencias. Revolución del conocimiento no solamente es la parte académica, también es cambiar ya nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Cuando hablábamos de recursos humanos, cuando hablábamos en el tiempo del proletariado, de la burguesía, ¿cómo se entendía el trabajador? El trabajador no era más que una persona que trabajaba para llevar un sustento a su casa. Yo cobro un dinero y con ese dinero tengo para sobrevivir en mi casa y se acabó. Hoy por hoy, lo que busca el talento humano no solamente es que satisfaga sus necesidades económicas, sino a la vez que tenga una motivación que le permita ir día tras día al trabajo.
Y ahí vienen los principios de que el ser humano produce más cuando es motivado que cuando es castigado. ¿Qué quiere decir esto? Si tú incumples algo, yo ya no te castigo. Veo que estás fallando, te doy todas las competencias, te doy todas las habilidades, te doy toda la capacitación que necesites y te doy una oportunidad para que puedas ir mejorando. Si es que luego de esto no encontramos una mejora, ahí tal vez ya hablamos ya de un tema de castigo, hablamos de un tema ya de penalización o a la vez de un despido, pero siempre y cuando haya desde la empresa una retroalimentación correcta y adecuada. A esto lo llamamos la evaluación de 360 grados o también conocida como la evaluación por perfiles competitivos, que ya no deban no solamente una evaluación como un método de castigo, sino como un método de mejora. Ser humano es claro que trabaja más por motivación que por castigo. Pero ¿cómo hacemos para que funcione más por motivación como por castigo? Primero desarrollando la autodirección, que es una palabra muy complicada de entenderlo. Y ahora es muy fácil realmente de darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo entero. ¿Qué quiere decir la autodirección? Yo cumplo sin necesidad de un supervisor o de un jefe inmediato que me diga cómo hacer las cosas. A mí me dan simplemente mis actividades, me dan mis metas que debo cumplir, los objetivos de mi puesto y yo simplemente presento resultados. Ya se va acabando la teoría de que el ser humano entre más tiempo pasa dentro de su oficina es un mejor trabajador, como lo pensábamos antes. Antes decían, qué buen trabajador, entra a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la noche de la empresa. Ahora decimos, si un trabajador se queda más de 8 horas, algo está haciendo mal. O tal vez no está muy adecuado al puesto, o está mal, o a su vez está mal levantado el proceso que está haciendo. Tal vez ese proceso no es para una persona, es para dos personas. Tal vez el proceso tiene demasiada burocracia o tiene demasiados procesos engorrosos que no le permite cumplir en el tiempo para el cual está siendo contratado. Ahora ya tratamos de minimizar hasta cierto punto las horas extras, sino que el trabajador tenga sus 8 horas para trabajar, 8 horas para su hogar, ¿sí? Y 8 horas para descansar. Esa es la mejor virtud del talento humano. Muchos de ustedes dirán, pero eso no se cumple. Claro que no se cumple. Todavía nos falta mucho para evolucionar y yo lo que les estoy hablando es de las teorías que se están ya presentando en nuestra nueva era. La autodirección nos permite que nosotros cumplamos sin necesidad de una voz superior. Lo que nos acabó de pasar al mundo fue simplemente, como conversábamos al inicio, un adelanto de una nueva teoría, de un nuevo principio, que el ser humano trabaje desde su casa ya sin que su jefe esté ahí momento a momento diciéndole qué hacer, sino que el ser humano sepa distribuir su tiempo y cumpla sus obligaciones. No sé si a ustedes les cogió de nuevo, inclusive a mí me cogió de nuevo el tema de que qué difícil es compartir horarios, ¿no? Porque cuando yo estoy en la oficina, ¿cómo trabajo? 8 horas destino a mi trabajo, salgo de mi trabajo y me voy a mi hogar. Mientras estoy en mi hogar, yo me olvido del trabajo y mientras estoy en el trabajo, yo me olvido de mi hogar. Fácil tener las funciones así. Pero ¿qué pasa si ahora el mundo nos puso en un momento donde yo tengo que cumplir actividades de hogar y actividades laborales al mismo tiempo? Y muchos de mis compañeros, y yo me incluyo, decimos, ahora trabajamos más desde la casa. En vez de decíamos, chuta, este problema de la pandemia, ojalá ya manden al trabajo, decimos, porque ya ahora trabajo mucho más de lo que hacía antes. No es que trabajo más, simplemente es que todavía no nos adaptamos al tema de saber compartir horarios. Yo tengo una compañera que decía, para mí es muy difícil que mi hija pequeña entienda que yo estoy trabajando en la computadora, no puedo estar jugando con ella, que yo tenga que hacer esto, aquello y a la vez compartir con la empresa. Entonces, esto es algo que ya nos tocará ir evolucionando. A esto también le llamamos la nueva era del conocimiento. Esto del teletrabajo ya lo vamos a ver en una clase posterior. Ya cuando hablemos en el tema del desarrollo organizacional, hablaremos muy claro sobre el tema del teletrabajo y cómo funciona en algunos países y cómo no funciona en países que todavía estamos en vías de desarrollo. Finlandia, uno de los países conocidos como los más felices para el tema laboral, la política de ellos es que bajaron sus horas de trabajo a 6 y ahora son más productivos. Japón, que tenía la teoría totalmente descabellada de trabajar hasta 14 horas al día, también ya está tomando lineamientos para que el ser humano trabaje menos, pero produzca más, con procesos obviamente más claros, más productivos,
donde se utilice mucho más la tecnología y nuestro conocimiento para poder manejar esta tecnología. A esto nos está llevando ya la nueva era y a esto es lo que nosotros tenemos que ir acostumbrándonos, porque si no nosotros vamos a caer en un gran problema ya, se puede decir en un problema ya laboral en un futuro. Realmente de aquí en adelante, recordemos que el tema que nos está pasando a nivel mundial ya es un precedente, ya es una visión de un nuevo mundo y realmente los países y las personas que salgan adelante son los que más rápido logren adaptarse a estos nuevos canales de producción. La educación ya hace algunos años atrás ya es de manera virtual, las maestrías ya la gran mayoría se hacen de manera virtual, entonces a esto más bien no es de tenerle miedo ni decir ojalá se acabe pronto, sino ya más bien irnos acostumbrando y buscar ya nuevas estrategias de producir mediante estas técnicas. En este momento vamos a ver todo lo que van a ver ustedes durante todo el semestre, un breve resumen. Por favor, interrúmpanme si algo no está claro, porque de esto ustedes van a hacer una tarea, de esto van a hacer un cuadro conceptual que ya les voy a explicar al final de la clase. Simplemente un resumen de todo lo que es la materia. Administración de recursos humanos, pongámosle una X porque es administración de talento humano, vamos a ver 5 subsistemas claves para poder hablar del departamento. Hablamos del subsistema de alimentación, donde vamos a ver el reclutamiento y la selección. El subsistema de aplicación, donde vamos a ver cómo hacer un análisis de cargos, cómo hablar de desempeño del empleado. Vamos a ver el subsistema de mantenimiento, es decir, cómo hacer que el trabajador se quede en nuestra empresa por el mayor tiempo posible. Y es obviamente al hablar de salarios, no solamente que estén de acuerdo a la ley, sino salarios que sean satisfactorios para el trabajador, acompañados de los beneficios sociales, la higiene y la seguridad, y el gran gestor de cambio, que es ver en qué puede ir mejorando las condiciones de mi trabajador. Tenemos el subsistema de desarrollo, que es cómo lograr que el trabajador vaya creciendo de manera personal y a la vez vaya creciendo también dentro de la empresa. ¿Cómo hacerlo esto? Mediante capacitación, mediante entrenamiento y mediante buenas políticas de desarrollo organizacional. Y tenemos el subsistema de control, que es el análisis de base de datos, es decir, el histórico de cada trabajador, la curva de aprendizaje que tiene el trabajador y cómo voy mejorando y cómo voy trabajando con él. Y finalmente la auditoría de recursos humanos o la auditoría de talento humano, que es ver o analizar mes a mes, año a año, mes a mes, semestre a semestre y año a año, cómo están realizándose los procesos de todas las áreas y en qué puedo ir mejorando. Hablemos de reclutamiento. Nosotros ya en las siguientes clases vamos a ver todo esto mucho más detenido. Simplemente al hablar de reclutamiento es cómo yo busco el mayor número de personas idóneas para un puesto de trabajo, donde nosotros primero hacemos una planificación de recursos humanos, es decir, saber cuántas personas necesito año a año. ¿Cómo saber cuántas personas necesito? Mediante una plantilla que me permita saber cuántas personas se van a jubilar, cuántas personas están teniendo problemas ya no solamente de competencia, sino ya más allá de responsabilidad, problemas ya disciplinarios que tal vez van a ser excluidos de la empresa en un futuro. Saber las personas que van a ir creciendo y van a ir haciendo un plan de carrera y van dejando esos huecos y yo tengo que contratar otro personal, también mediante la expansión de mi empresa, tal vez bajo la creación de nuevos productos y servicios que tiene la empresa, que me hace a la vez pensar en nuevo personal, ¿sí? Una vez que yo hago la planificación de recursos humanos, yo necesito ver cuáles son las necesidades del personal que yo requiero. ¿Qué es lo que buscan las personas? ¿Qué es lo que, con qué se identifica? ¿Y qué es lo que yo voy a ofrecer para tener el mayor número de personas idóneas a este puesto? Luego de esto vemos los requerimientos de recursos humanos, es decir, los requerimientos que se necesitan que cumpla dentro del plan de recursos humanos, es decir, las competencias, que sea responsable, que sea puntual, que tenga trabajo en equipo, que viva cerca de la casa, o cerca de la empresa, perdón, que pueda trabajar fines de semana, etcétera, etcétera. Luego veo los requisitos que me piden del puesto. ¿Qué quiere decir los requisitos del puesto? Nivel académico, nivel experimental, es decir, la experiencia que tenga y las competencias que se requieren ya netamente para este puesto, competencias específicas. Luego voy a las fuentes de reclutamiento. Nosotros tenemos 2 fuentes de reclutamiento.
Unas son internas y otras son externas. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento internas? Cuando yo busco el personal dentro de la empresa, y reclutamiento externo cuando yo busco fuera de la empresa. En este punto sí nos vamos a parar ya cuando estemos en esta clase, porque aquí ustedes van a aprender cómo hacer su hoja de vida correctamente, ya no la hoja de vida solamente tradicional mediante un papel. Hoy, para darles simplemente una antesala de lo que vamos a ver, hoy por hoy las empresas ya, las multinacionales ya contratan solamente por hojas de vida ya, inclusive que manejan el tema de QR. ¿Qué quiere decir de QR? Mediante códigos donde simplemente me escanean mi hoja de vida y ven si es que yo cumplo con el perfil, donde yo posiblemente tenga que hacer ya no la entrevista de trabajo tradicional que nosotros conocíamos, sino yo tenga que grabarme un video, subir a YouTube, crear un código QR y ese código QR ponerlo en mi hoja de vida, cosas que al momento que me escaneen en el trabajo al que yo voy explicando, me salga mi video y explique todo lo que yo hago. ¿Sí? Igual el tema de códigos para el tema académico, para las certificaciones internacionales y demás. Hoy por hoy las fuentes más grandes de reclutamiento que nosotros conocemos son los famosos portales ya electrónicos como Multitrabajo, Socioempleo, Computrabajo, que son los más conocidos aquí en el país, que también vamos a hacer un paréntesis en esta clase, perdón, cuando tengamos esta clase, y vamos a aprender a llenar nuestra hoja de vida correctamente y vamos también a aprender a llenar estos portales. Hay que tener en cuenta que estos portales, ¿cuál es el principio fundamental? Que tienen filtros. Entonces nosotros tenemos que saber cómo llenar correctamente para tener mayor oportunidad de que nos llamen. Recordemos que uno de estos portales viene a ser a veces una lotería. Ejemplo, yo trabajé en CNT por muchos años en tema de reclutamiento de personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Hablábamos de un puesto X, de un asistente. Habríamos multitrabajos, por ejemplo, y en multitrabajos habríamos 2 horas. En 2 horas llegábamos a tener cerca de 1000 personas que se inscribieron para ese puesto. ¿Será que yo llamo a las 1000 personas? Imposible. ¿Qué es lo que hacíamos? Mediante filtros. Filtrábamos si queríamos hombres, si queríamos mujeres, si queríamos por edades, si queríamos por capacitación, si queríamos por universidad, si queríamos inclusive por colegio. Entonces, con eso ya bajábamos el número de personas idóneas a la base y a esas personas le invitábamos ya a un proceso de selección. Entonces, todo esto vamos a ver cómo llenarlo para que usted tenga las claves precisas para poder llenar y tener mayor oportunidades al momento de buscar un puesto de trabajo. Finalmente, terminamos el reclutamiento con el proceso de preselección, que no es más que una llamada telefónica, una preentrevista telefónica donde se ven los puntos críticos que tiene la empresa para ver si este grupo de personas en realidad quieren trabajar con nosotros. ¿Cuáles son las preguntas filtro? Por ejemplo, se le llama a la persona y le dices, ¿sabe qué? Usted ha sido seleccionado, queremos tener una entrevista, pero quisiera que nos ayude. ¿Usted está trabajando actualmente? ¿Está dispuesto a trabajar fines de semana? ¿Sabe que este trabajo demanda de esto? ¿Se requiere esto, esto, esto? Son preguntas claves que me permiten saber si las personas que voy a invitar a la entrevista son las personas más adecuadas. ¿Está claro hasta aquí todo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto. Entonces vamos a continuar. El siguiente proceso que nosotros vamos a ver en esta materia, en este semestre, es el proceso de selección. Vamos a ver todos los lineamientos del proceso de selección, desde el análisis de necesidades, el reclutamiento, vamos a ver cómo es la preselección, vamos a ver qué pruebas son las que más idóneas son de acuerdo al puesto, las pruebas que más se utilizan son pruebas psicológicas, de personalidad y las que van inherentes ya al puesto de trabajo. Vamos también a ver aquí los tips de una entrevista de trabajo, cómo debo ir vestido, cómo debo actuar. Recordemos que una persona es evaluada desde el momento que topa la empresa, no desde que está siendo entrevistado, sino desde el momento que topa la empresa. Ahora, las nuevas entrevistas en vista de teletrabajo, ahora se van a hacer ya de manera virtual también. Entonces, como decíamos, muchas veces nos va a tocar grabar un video en una entrevista diciendo yo, Sebastián Pérez, tengo esta experiencia, he trabajado en esto, aquello, y vamos también a ver tips para poder hacer correctamente este video y poderlo subir correctamente a nuestra hoja de vida.
¿Cómo hace el Departamento de Talento Humano la valoración y la decisión? ¿Cómo sacamos la terna? ¿Qué es la terna? Sacar las personas más adecuadas, 3 muchas veces, las personas que más puntuadas están para ya enviar directamente a la dirección más adecuada, a la dirección del puesto, el que va a ser el líder inmediato, para que estas personas tomen la decisión, contraten, inmediatamente ya lo incorporen. Y obviamente después el tema del seguimiento que, como sabemos, en nuestro país desde 3 meses. Sin embargo, ya no hay el contrato a prueba. Sin embargo, todavía las empresas siguen haciendo un seguimiento de 3 meses para ver si la persona se queda o no con nosotros. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto. Vamos a ver el tema de la inducción después de la selección. ¿Qué es la inducción? Es darle la bienvenida al trabajador y enseñarle ahora sí lo mejor de la empresa. En la entrevista, hasta cierto punto, se le dice lo malo de la empresa para que la persona hasta cierto punto esté completamente segura si quiere trabajar con nosotros. La inducción es al contrario. La inducción ya maneja el Departamento de Desarrollo Organizacional, que también está dentro de Talento Humano, pero ellos ya se encargan directamente de hablarle de lo mejor de la empresa, qué es lo que tiene la empresa, cómo puede funcionar la empresa en función de sus metas individuales. Entonces aquí es entregarle una bienvenida, darle el material que necesita para el trabajo, darle un recorrido por toda la empresa, asignarle a la persona que le va a capacitar, las evaluaciones que va a tener y cómo va a ser medido y hacer un buen seguimiento y una retroalimentación en el periodo de prueba. ¿Preguntas? Perfecto. Luego vamos a ver qué es el análisis de descripción de cargo. Este es el levantamiento que se hace antes de. Lo tomamos en el tercer punto. ¿Por qué? Porque es bueno entender todo el reclutamiento y la inducción y luego ver el tema de análisis de descripción para poderlo entender de una mejor manera una vez que ya tenemos claros ciertos conceptos. En el análisis de descripción de cargos vamos a ver cómo se levanta un puesto de trabajo. Todo parte desde algo muy grande que se llama organigrama. Desde el organigrama yo tengo distribuido los puestos de trabajo y cada puesto de trabajo obviamente necesita tener ciertos deberes y ciertas responsabilidades. ¿Qué tarea se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué tiempo se demora en cada tarea, en cada actividad? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué métodos necesito para cumplir la actividad? ¿Cómo lo hago? ¿Qué ambiente de trabajo tengo desde mi cargo? ¿Cuál es el ambiente de trabajo que yo manejo? ¿Sí? ¿Dónde voy a tener mi trabajo? ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales de este puesto de trabajo? Vamos a hablar también de la evaluación de desempeño. Vamos a fijarnos, hay un sinnúmero de evaluaciones, vamos a simplemente a nombrarlos y ustedes más que todo van a hacer una tarea de esto ya cuando tengamos esta semana, pero más que todo nosotros nos vamos a enfocar en algo importantísimo que es la evaluación de 360 grados. ¿Qué quiere decir evaluación de 360 grados? Que ahora el empleado ya no solamente, el empleado, quitemos la palabra, el colaborador ya no solamente le evalúa a su jefe directo, como era antiguamente, no como era anteriormente, solamente el jefe directo, él tomaba la decisión si es que valía o no valía la pena y le ponía la calificación. Hoy no, hoy la evaluación de 360 grados nos dice que tiene que ser evaluado por sus superiores, por sus personas que están subordinadas o las personas a las que tiene a cargo y por sus pares, sus compañeros que tienen el mismo cargo posiblemente, y una autoevaluación que es un autoanálisis de saber en qué yo estoy fallando y en qué debo mejorar. Una evaluación tiene que tener siempre una planificación, tiene que ser comunicado eventualmente a los trabajadores, tiene que tener la aplicación, ¿qué aplicación voy a hacer? ¿Mediante qué? Mediante una web, mediante un papel escrito, ¿sí? Tiene que presentar 2 tipos de reportes. Un reporte grupal y global que me dice qué debe mejorar la organización y un reporte individual que me dice qué debe mejorar cada uno de los trabajadores. El análisis de resultado me sirve para que las notas grupales, crear un plan de desarrollo, un plan de mejora mediante capacitación, mediante un coach que me permita cada día ser mejor. Esto es lo que les decía, la evaluación de 360 grados, ¿sí? Que va simplemente arriba, abajo, a los lados y la autoevaluación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tener más indicadores para poder juzgar a un trabajador, no juzgar, para poder evaluar, para poder medir un trabajador y saber desde todos los frentes en qué debe mejorar. Porque una persona puede ser un gran líder,
pero puede ser que su jefe no lo ve como tal. Puede ser que es muy indisciplinado al momento de ser subordinado, pero con sus empleados es muy bueno. Puede ser que es muy buen trabajador, pero tal vez no se deba con sus compañeros de grupo. Sí, hay muchas personas que son muy egoístas en su puesto de trabajo, que son muy eficientes, muy eficaces, pero son muy celosos con su trabajo y no les gusta ayudar a sus compañeros. Entonces, todo esto nos sirve para medir y poder buscar qué tipo de ayudas yo le puedo brindar a ese trabajador. ¿Preguntas, dudas? ¿Claro hasta aquí? Esperemos que sí, ya que no hay ninguna pregunta. Vamos a hablar también lo que son salarios y remuneraciones. Vamos a ver los conceptos por separado, que son salarios y que son remuneraciones. Salario es lo que percibo muchas veces como sueldo, como el tema monetario, y remuneraciones son todos los beneficios que me dan fuera de esto. Seguro, planes de vida, ahorros programados y demás que me ayudan a mí para seguir creciendo. Recordemos que el momento que nosotros tomamos una decisión de tomar un puesto de trabajo, no solo lo tenemos que hacer en función de cuánto voy a ganar. A veces decimos en el sector público, voy a poner un ejemplo, y disculpándome si es que alguien trabaja en el sector público o en el sector privado, simplemente son ejemplos. A veces decimos el sector público paga más, pero no nos damos cuenta que muchas veces en el sector público no tenemos ciertas garantías como remuneración. No tenemos un ahorro programado, no tenemos, qué sé yo, un seguro de vida, no tenemos un seguro vehicular, no tenemos transporte, no tenemos alimentación y muchas cosas más que a la final si un empleado, un aspirante a un puesto se pone a sumar, muchas veces da más la remuneración que el salario. Hay veces que nosotros tenemos un sueldo de tanto, pero tenemos muchas garantías, ¿no? Nos dan un seguro, alimentación, transporte, nos ayudan a tener un ahorro, inclusive la canasta de Navidad, que beneficios por acá, por allá, y esto al momento de sumar en el año me salen más rentable para mí como trabajador. Entonces, todo esto vamos a hacer un análisis. Vamos a ver qué es la gestión de cambios. La gestión de cambios es en base a la evaluación que nosotros vimos hace un momento, en base a las sugerencias que nos dan nuestros trabajadores, qué debemos cambiar, cuándo debemos cambiar y por qué debemos cambiar. Esto es un tema analítico que lo vamos a ver ya casi al final del semestre con cada uno de ustedes. Vamos a ver el tema de la capacitación, cómo es la inducción, que es cuando el trabajador recién ingresa a nosotros, la formación básica, que es la formación para cumplir el trabajo, el desarrollo de jefes, es decir, cómo lo voy desarrollando para que llegue a ser un líder, y el entrenamiento continuo, que es para que cumpla sus tareas diarias. ¿Sí? Los procesos básicos de la capacitación son los siguientes. Determinamos primero las necesidades dentro de la empresa, armamos la capacitación, implementamos la capacitación, aplicamos al puesto de trabajo, evaluamos los resultados y hacemos un seguimiento mediante un feedback. No sé si es que hay alguna duda hasta aquí. Perfecto. Vamos a hablar del desarrollo organizacional. ¿Qué es el desarrollo organizacional? Es el departamento dentro del gran departamento de talento humano que se encarga en buscar condiciones que mejoren o motiven al trabajador a quedarse con nosotros. Es decir, que hay un buen clima laboral. Aquí ellos se encargan de velar qué problemas emocionales tiene el trabajador, cómo está su carga de estrés, si es que tiene pausas activas, qué pasa en su día de su cumpleaños, qué pasa si un trabajador baja su rendimiento de un momento al otro. Tiene buenas calificaciones, hace bien su trabajo y de un momento al otro comienza a decaer. Entonces, todo esto te tiene que intervenir el Departamento de Desarrollo Organizacional para buscar mejoras continuas con estas personas. Los sistemas de información, ¿de qué se trata y en qué se basa? El sistema de información es simplemente un histórico que cada uno de ustedes que trabajan, al igual que yo, tenemos dentro de nuestras empresas. Desde que nosotros entramos a la empresa, nosotros nos hacen una ficha de vida, se puede decir, donde nos van haciendo un seguimiento constante, atrasos, faltas, bonificaciones que hemos tenido, problemas que hayamos suscitado, también las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas, reconocimientos y demás. ¿Para qué? Para ir mejorando y también ¿para qué? Para ir haciendo un plan de carrera con nuestros trabajadores. El plan de carrera no puede ser a dedo. Antiguamente se creía que un trabajador, si ya pasas por 5 años dentro de su trabajo, ahora sí ya que suba de nivel.
No, hoy por hoy más bien se hace por un tema de competencias. Una persona en un año ya puede estar aspirando a un puesto superior simplemente por el desarrollo que ha brindado. Cero atrasos, cero faltas, motivación constante, ha sido muy proactivo, ha sido innovador, ha presentado proyectos y un montón de cosas que le permiten ir buscando tendencias para ir creciendo dentro del mismo puesto de trabajo. La auditoría de talento humano es simplemente algo que se hace a veces desde afuera, se contrata una consultora que interviene en el departamento como tal de talento humano para ver si los procesos han sido limpios o los procesos son llevados adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que las personas no hayan sido contratados vulgarmente, como se dice, a dedo. Es decir, que hayan cumplido con el perfil de cargo, que hayan tenido la hoja de vida, que tengan las competencias, que el proceso sea limpio, que se haya dado capacitación, que se haya hecho la retroalimentación del trabajador, que no se haya votado, que haya una rotación de personal, que una persona no se le haya votado injustamente, como suele pasar, ¿no? Que una persona le dicen, a ver, como tú te atrasaste, Juanito López, o renuncias o te mando con un visto bueno. Eso no es un causal de despido muchas de las veces, ¿no? Sino simplemente la empresa muchas veces quiere hacer un recorte de personal y a veces busca esos pequeños errores que comete el ser humano para poderlo liquidar. Entonces, esto también la auditoría se encarga de verificar de que todos los procesos hayan sido correctamente. Si una persona fue despedida inadecuadamente, tiene que haber este proceso, ¿por qué fue despedido? ¿Cuáles son los procesos de la auditoría? Actuamos primero, corregimos, prevenimos y mejoramos. Planificamos objetivos para poder plantear nuevas metas. Ejecutamos el plan como tal y verificamos si estos resultados han ido mejorando. También vamos a ver al final lo que es la salud y la higiene ocupacional, que está alineada en algunos puntos de vista. Desde la higiene industrial, que podríamos hablar de todo lo que es la ergonomía. ¿Qué equipos yo manejo? ¿Cómo yo realizo mi trabajo? Por ejemplo, muchos que estamos aquí desde la casa, ¿cuántos tienen la garantía de que sus trabajos les haya entregado un buen ordenador, un buen celular, o tal vez les entreguen en un futuro? Porque como esto todavía no sabemos cuándo termine, ya las empresas en un futuro ya tienen que garantizar de que usted en su casa tenga unas buenas herramientas para poder cumplir con su trabajo, al igual que una buena higiene psicológica, una buena higiene física. Hoy por hoy las empresas están trabajando muchísimo en el tema del estrés de pasar encerrado con nuestras familias, ¿no? En España recién salió un indicador que está subiendo muchísimo el índice de personas que se quieren suicidar, que se quieren divorciar y otras suicidar, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesita también canalizar este tipo de condiciones para que la persona pueda ser tolerante al trabajo que está realizando. La seguridad industrial quiere decir, y vamos a ver aquí, una matriz que nos permite saber o entender qué riesgos yo estoy poniendo mi vida o en qué riesgo estoy poniendo mi salud mental al momento de hacer un trabajo. Yo tengo todas las herramientas que me permiten no tener problemas luego en mis condiciones físicas y mentales. A eso va enfocado esta matriz que la vamos a ver. La medicina en el trabajo, medicina preventiva más que correctiva. ¿Qué quiere decir preventiva? Que usted tenga un plan de salud o si no tiene un plan de salud, por lo menos que tenga una política donde usted le manden a hacer exámenes periódicos y podamos prevenir cualquier enfermedad que se pueda dar. Que viene acá, que está la medicina preventiva. Todo esto lo conocemos como la salud ocupacional, que será el último tema que veremos en este semestre. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta ya para poderles indicar la tarea. ¿Todo claro? Sí, esperemos que sí. Ya. Ahora sí, vamos a explicar sobre la tarea. Como les había dicho al inicio de la clase, para cada tarea usted tendrá 8 días para poderlo realizar. Veamos. Déjenme ver hasta cuándo les dejé abierta la tarea. Me parece que estaba hasta Usted tiene para realizar la tarea hasta el 19 de abril. ¿Sí? Que son exactamente 10 días. Las políticas de la universidad nos dan 8 días, yo les he dado 10. Son tareas muy básicas que yo creo que con 1 hora o 2 horas sentados, concentrados, podrán hacerlas sin ningún inconveniente. La tarea, ¿en qué consiste? Permítanme, por favor. Consiste primero permítanme, por favor, para poderlo minimizar esto que no me permite ver. Me gustaría que como actividad en clase, que muchas veces yo hago actividades en clase,
esta vez de esta actividad en clase lo van a hacer en su casa. No lo van a subir esta de aquí. Esta simplemente ustedes lo van a tener en su cuadernito. Me gustaría que lleven un cuaderno virtual, que al final también lo podamos revisar. ¿Qué quiere decir un cuaderno virtual? Que en un archivo, puede ser en un Word, usted vaya llevando su materia, vaya escribiendo lo que va entendiendo, vaya pasando y vaya llevando un orden, ¿no? Siempre es un orden. Yo inclusive en las capacitaciones, les comento aquí un poquito, un paréntesis, yo aquí en la universidad también soy el director de comunicación, entonces yo con el grupo que trabajo, como trabajamos, cuando tenemos una reunión, yo le digo, así vengamos a contar cachos, usted venga con un cuaderno y un esfero, porque siempre todo se debe anotar. Entonces es la misma recomendación que les hago a ustedes, cuando tengan las clases conmigo, todo lo que ustedes tengan aquí, anótenlo, ¿sí? Dentro de su cuadernito virtual, ¿alguien quería preguntar algo? Me parece, ¿no? Bueno, dentro de su cuadernito virtual, ustedes van a hacer, no sé si es que alguien tiene el micrófono abierto porque quiere preguntar algo. ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Me parece que Derek Chávez tiene el micrófono abierto. ¿No? Por favor, si pueden ponerle en silencio el micrófono para poder continuar, si son tan amables. Ya, vamos a seguir. Como les estaba mencionando, en su cuadernito virtual usted va a sacar un pequeño glosario de 10 conceptos claves del sílabo de la materia. Yo ya les había dado algunos, ¿no? Yo ya les hablé sobre recursos humanos, talento humano, jefe, líder, empleado, colaborador, grupo y equipo. De esto usted puede aumentar, puede utilizar esas, las que usted quiera. Si quiere tener más, mucho mejor. Pero un pequeño glosario para la próxima clase, poder hacer un debate sobre estos términos, ¿sí? Y el trabajo autónomo, el que sí tiene que subirlo en el plazo que esté establecido, es realizar un mapa conceptual con los conceptos, generalidades y los fundamentos y desafíos de toda la materia. Todo lo que vimos aquí, usted va a hacer un pequeño cuadro conceptual. ¿Qué quiere decir un cuadro conceptual? Voy a dejar a su imaginación completamente. Quiero que me sorprendan con su imaginación. Es más un trabajo de innovación. No se limiten simplemente a utilizar su computadora como es Prezi, como puede ser PowerPoint, como puede ser Excel, como puede ser como puede ser Word, sino también si es que usted quiere mediante una cartulina, si usted quiere utilizar, qué sé yo, plastilina, lo que usted quiera utilizar, simplemente hace el cuadro a mano, a compu, lo que sea, le toma una foto si es que lo hace por un medio tradicional como una cartulina y lo sube en PDF. Si es que no está bien en la computadora mismo, usted lo puede hacer. Pero quiero que sean muy innovadores. Quiero que realmente dentro del semestre ustedes vean dos cosas fundamentales. Los fundamentos y los desafíos que ustedes ven de la materia. ¿A qué me refiero con los fundamentos? Lo que usted va a aprender, que hicimos todo el recorrido, un cuadro conceptual de todo lo que vamos a ver. Y por otro lado también, los desafíos que ustedes creen que esta materia nos pueda presentar. ¿Sí? Uno de los desafíos, por ejemplo, puede ser el teletrabajo, me invento, ¿no? Entonces, en una parte del cuadro conceptual va a tener los desafíos de poder trabajar. ¿Sí? La evaluación de esta materia va a ser la próxima clase. Vamos a hacer un debate con todos los conceptos que usted consultó y realmente cómo se apalancan a la materia. Dice Derek Chávez, no tengo acceso a mi computadora. Esto es algo que necesitamos solucionarlo ya para la próxima semana, por favor, para que se pueda poner al tanto. Sin embargo, Derek, te comento que la clase está pregrabada también para que tú puedas igualarte con los otros compañeros. Y por favor, Derek, conversa con Jorge para que te explique el tema de la matriculación. ¿Sí? Esto simplemente es lo que necesitamos saberlo para todo este semestre. Dicho todo esto, no sé si hay una consulta, alguna duda, alguna pregunta que no esté claro. Una preguntita lo más. El mapa conceptual es una sola hoja, ¿no es cierto? Es una sola cara o podemos exponer en otras caras, en 2 hojas o más, ¿no? Me gustaría que sea en una sola. Me gustaría que sea en una sola. Sí, el momento el momento que ustedes utilizan ya el PDF para transformar el documento, recuerden que en cada actividad yo les detallo, yo les pongo cuáles son las características para que usted suba la materia. Entonces ahí dicen en PDF. Entonces, si usted trabajó, digamos, en PowerPoint, en el momento que usted ya le transforma a PDF, no importa que esté todo chiquito, porque yo a la final lo puedo ir ampliando en mi ordenador.
Entonces me gustaría que sean una sola hoja. Sean muy analíticos, no es el objetivo llenarnos de conceptos, sino más bien que tenga una buena estructura. Eso lo llamamos un cuadro o un mapa conceptual, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Todo claro? Si todo está claro, entonces yo ya con Jorge ya creo el grupo. Le voy a enviar entonces, le voy a enviar obviamente, Jorge, al final de las 10 de la noche porque tengo tengo todavía una materia pendiente, entonces más o menos a las 11 de la noche para que pueda enviarle a todos sus compañeros cómo hacer el tema de la matriculación y a la final yo poderles poner en lista hasta el día de mañana. ¿Sí? Ya, profesor, gracias, muy amable. Les Muchas gracias, profe. agradezco a Una todos ustedes. consultita. Claro, con mucho gusto. Creo que todos estamos también interesados de eso. No es por nosotros, porque como saben, nosotros estamos en este tema de clases virtuales, ¿no? Es por el tema de ustedes que han ido trabajando normalmente. ¿Ustedes van a impartir las clases normalmente el día de mañana y sábado o algo a una disposición por parte de la universidad? Ya, la disposición ya está marcada desde mucho antes. Recuerden que ustedes en la página web, ustedes tienen una planificación académica. En la planificación ustedes ya ven todas las fechas de los feriados. El día de mañana, el tema del teletrabajo y el del teleestudio no afecta absolutamente en nada nuestro funcionamiento orgánico. ¿Qué quiere decir esto? El día de mañana es feriado, entonces en la planificación lo toman como tal. El día sábado no es feriado, las clases son totalmente normales. Sí, Ok. no sé si Ángel está Ya. respondiendo a su pregunta, ¿sí? Sí, perfecto, sí, sino que por lo que estábamos suscitando, nos queríamos saber todo eso. Sí, Bueno, sí, sí, muchas sí. gracias, me Por quedo favor, mejor esto enterado. sí, muy claro que el tema del teleestudio no afecta absolutamente en nada, solamente la modalidad. Y con ustedes ni siquiera eso, porque ya estaba nuestra clase destinada a ser virtual, ¿no? Entonces, visto desde este punto de vista, si no hay más dudas, yo no me queda Gracias. más que agradecerles Gracias. mucho por su Buen fin de tiempo semana. y nos vemos la próxima semana. Muchos éxitos, que les Gracias. vaya muy bien. Profe, que le vaya bien, una buena noche. Todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya bien. Gracias. Próxima semana, gracias. Gracias, profe.